Bienvenidos a su programa El libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes que nos van siguiendo en este programa del libro de la vida verdadera, porque es un hermoso día, una nueva oportunidad que nos da nuestro Padre para cumplir nuestra misión, para cumplir una parte que nos corresponde de su obra, de la gran riqueza que tenemos nosotros, así al recibir estas enseñanzas que el Divino Maestro ha traído para este tercer tiempo y que ustedes están así cada miércoles escuchando esta palabra con tanta sabiduría, con tanto amor que nos los ha venido a dejar así el Espíritu Santo, y que Él está siempre con nosotros, no nos abandona ningún instante de nuestra vida, siempre está como Padre dándonos la oportunidad de ser mejores hijos suyos y que cada día sea un día nuevo, un día para poder aprovecharlo y poder trabajar en la misión que traemos. Así ahora traemos un tema que es muy importante, bueno, todos, pero este nos explica cómo empezó la creación, cómo fue que el Padre fue haciendo los mundos, haciendo este planeta tan hermoso que lo fue adaptando para que nosotros lo disfrutáramos. Y así traemos el tema que dice la creación. Para ello, antes les voy a leer esto, que es algo pues que me gustó y para ustedes dárselo. Dice, nada es para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas, ¿sí? Porque nos enfrancamos en ellos, le damos vueltas y vueltas en nuestra mente, nada más cuando tenemos un problema. Dice, me gusta caminar en la lluvia, porque nadie puede ver mis lágrimas. Saber que es lindo poder mirar el cielo y descubrir que en medio de tantos problemas, Dios siempre nos da un motivo para sonreír. Y sí tenemos problemas, pero de momento, ¿verdad? Algo nos llega que podemos estar alegres y sonreír. También nos dice que el sol de este día despeje cualquier tristeza y preocupación de tu vida y que Dios derrame sobre ti una lluvia de bendiciones. Eso es lo que hace el Padre desde muy temprano. Nos da su bendición, nos da su luz, el calor a través del sol y muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a platicar algo. Hoy en la mañana eran como las 5:30 de la mañana porque no había el reloj, pero el Padre permitió una evidencia. Esa evidencia era que 2 ramas de rosas, fíjense tan bonitas, rosas en color rosa, eran 2 ramas y esas ramas formaban un corazón. Y dentro de ese corazón estaba la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre que nos ama tanto. Entonces fue una evidencia muy hermosa que el Padre está diciendo, yo me derramo en todos mis hijos en ese amor tan grande que les tengo. Vamos ahora, mis hermanos, a hacerle una oración al Padre, porque nuestra Madre Universal es la que nos escucha, la que siempre está pendiente de todos sus hijos. Vamos a decirle, si ustedes gustan seguirme, Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se están elevando hacia ti para darte gracias. Gracias por esta creación, gracias por ese amor que nos tienes, gracias por todo lo que nos das, pero también pedirte por aquellos que están enfermos, donde quiera que se encuentren, a ellos llegue tu caridad. También por esta tierra, por este plano tierra que tanto te necesita, Padre bendito, a él llegue tu luz, tu amor, tu caridad,
y así también para aquellos que están en lejanas comarcas donde hay hambre, donde hay guerra, donde está la epidemia o donde hay otras situaciones muy complicadas. Tú sabes dónde, Padre amorosísimo. Nosotros te los hacemos presente y que se haga tu voluntad de acuerdo a tu obra. Gracias, comparte este día con nosotros, protegiéndonos y bendiciéndonos. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Pues bien, ahora sí vamos al tema que hemos traído para ustedes. Y dice este tema, que es la creación. Dice, encontrás el Espíritu Divino lleno de amor, a pesar de existir solo Él. Nada había sido creado, nada había en torno al ser divino, y sin embargo, amaba y se sentía Padre. ¿De quién? Dice, de todos los que iban a venir y de toda la creación, de todos los seres y de todas las criaturas que habían de brotar de Él y cuya fuerza estaba latente en su espíritu. En aquel espíritu estaban todas las ciencias, todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Fíjense, Él era la eternidad y el tiempo. En Él estaba el pasado, el presente y el futuro. Aún antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Ya tenía ahí latente todo eso en Él, porque Él es el todo. Dice, aquella inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del amor divino y comenzó la vida. Dice, la razón de haberos creado, aquí nos dice, fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos dotado de libre albedrío fue también el amor. Quise sentirme amado por mis hijos, no por ley, sino por un sentimiento espontáneo que brotara libremente de su espíritu. ¿Sí? Él, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de venir, de amarnos, de amarlo a través de nuestros hermanos. Dice, cada espíritu brotó de un pensamiento puro de la divinidad. Por eso los espíritus son obras perfectas del Creador. En espíritu, todos somos diferentes en materia, pero en espíritu todos somos una chispa divina de Él. Nos dice, os di el cuerpo para que por medio del corazón tuviese sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, de prueba constante y también de instrumento para habitar en el mundo material. La tierra ha sido escuela para vuestro espíritu. En ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para el espíritu. Dice, el universo se llenó de seres y en todo se manifestó el amor, el poder y la sabiduría del Padre. Como un manantial inagotable de vida fue el seno del Señor desde aquel instante en que dispuso que los átomos se uniesen para formar cuerpos e integrar seres. También nos dice el Divino Maestro, primero existió la vida espiritual, primero fueron los espíritus y después vino la naturaleza material. Nos dice aquí, sembró de bendiciones el camino que habían de recorrer sus hijos, inundó de vida el universo y llenó de belleza la senda del hombre, en el que depositó un destello divino, la conciencia
y el espíritu, formando así de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y de conciencia, mas a todo lo existente lo envolvió en su fuerza y le señaló su destino. ¿Sí? Todos traemos ya de antemano un destino. Nos dice, escuchad, Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino por las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejantes a las del Padre. Quiere decir que el espíritu ya trae todas las potencias, las fuerzas, el amor, todas esas virtudes que nos dio el Padre, pero en espíritu. Fuisteis creados y en ese instante vuestro espíritu tomó vida del Omnipotente, llevando así tantos atributos como os eran necesarios para cumplir una delicada misión dentro de la eternidad. Sí, porque nuestro espíritu es eterno, siempre va a vivir. La materia se va a quedar aquí, como hemos dicho, pero el espíritu tiene vida eterna. Dice, en el espíritu del hombre, que es mi obra maestra, he puesto mi luz divina. Lo he cultivado con infinito amor, como el jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Fíjense cuánto nos ama. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos, nos dice. También nos dice el Divino Maestro, la finalidad de la creación de este mundo es el hombre. Para su complacencia he puesto a los demás seres y elementos, a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Mas si él me hubiese amado y reconocido desde los primeros tiempos de su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría la ignorancia, ni habría diferencia, en donde todos serían iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. Pero, ¿cuán lentamente evoluciona el hombre? ¿Cuántos siglos han pasado desde que él vino a la tierra y aún no ha alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino? No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu, que no muere porque tiene vida eterna. ¿Sí? Este destino que nuestro Padre nos ha trazado, pero que nos dio también un libre albedrío para poder, a voluntad de nosotros, ser cada día mejores y evolucionar por méritos que hagamos, dice. Dice, yo soy como un sol y vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieses por vuestros méritos y desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las pruebas y en el pecado, porque fuisteis puestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, lo que decía yo, para que en él hicieses méritos y levantases después la cosecha. ¿Sí? Él nos espera, si ya hicimos méritos acá, para darnos el galardón, nos dice algo maravilloso. El espíritu desorientado en un principio por el mundo y la naturaleza de que se había rodeado, cayó en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones materiales. También nos dice, comprended que la creación material
que llamáis universo es morada de espíritus en evolución. Es morada de perfeccionamiento. A eso venimos, a evolucionar, a perfeccionarnos. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido ya su misión. También aquí nos dice en esta enseñanza el Divino Maestro, la conciencia es luz de mi espíritu divino, que no se aparta en ningún momento de vosotros. Ahí tenemos a Dios diciéndonos lo bueno, lo malo, y si hacemos algo malo, pues decimos, me remordió mi conciencia, ¿por qué haber hecho esto diferente a lo que era legal? Mi espíritu, que es universal, existe en todo lo creado por mí, ya sea en los espíritus o en la naturaleza material. En todo está mi obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. ¿Sí? Vemos la naturaleza, cómo evoluciona el mundo, no está estático, siempre está cambiando. Y nosotros también tenemos que dar esos cambios, pero cambios positivos, cambios en beneficio de nuestro propio espíritu. Todo lo creado ha sido formado a través de una evolución continua, nos dice. Ya os lo he dicho, desde el comienzo de la vida, es decir, desde el instante en que me manifesté a la vida en un átomo, y éste se fue desarrollando en moléculas, y las moléculas en elementos, y de estos brotaron los mundos, los que se fueron poblando de acuerdo con esa misma ley de evolución lógica y natural. Es algo lógico y natural que hay cambios. Dice, quiero que al final de la lucha, cuando todos mis hijos se hayan reunido para una eternidad en el hogar espiritual, participen de mi dicha infinita como creador, teniendo en cuenta que cada uno de vosotros tomó parte en la obra divina. Sí, todos somos parte de su obra. Dice, construyendo o reconstruyendo. Ahí tenemos a los ángeles, arcángeles, que siguen trabajando y siguen viniéndonos a ayudar todavía. Dice, los mundos son sus moradas, quiere ser de ellos. Ved cuánto ha deformado la verdad del hombre en sus malas interpretaciones, cuán distinto ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual, nos dice. Este mundo es campo propicio para trabajar. En él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ansiedad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la mentira. ¿Sí? Todo eso está vigente ahorita que estamos, ¿verdad?, viviendo este tercer tiempo. Y también nos dice, entonces descubriréis que esto no es el único mundo que lucha por sus mejoramientos. Sabréis que en todos los planetas evoluciona el espíritu, que en todos palpita y crece, cumpliendo su destino, y yo quiero que os preparéis para que hagáis alianza con todos vuestros hermanos, que os comuniquéis con ellos, con ese santo anhelo de reconoceros, de amaros y ayudaros. Eso es lo que quiere, que tengamos comunicación con aquellos seres de otros mundos. Hacedlo en nombre mío y dentro de la más estricta obediencia, por medio de vuestros pensamientos. Y cuando deis principio a ese ejercicio, empezaréis a interpretar sus peticiones, sus enseñanzas
y sus beneficios. Sí, muchas personas han visto otros seres y pues sí existen, ¿verdad? Porque hay otros mundos, como dijo nuestro divino maestro. Luchadores del tercer tiempo, nos dice, que vais entregando mi palabra, sed incansables. Y también nos dice, alegraos humanidad, pensad que sois aves de paso en este mundo, lleno de lágrimas, de pobreza y de sufrimientos. Alegraos porque no es vuestra morada para la eternidad. Mejores mundos os esperan. Así, cuando despidáis de esta tierra, lo haréis sin amargura, y aquí quedarán los ayes de dolor, los trabajos y las lágrimas. Diréis adiós a este mundo y os elevaréis hacia aquellos en las alturas que os esperan. Desde ahí veréis la tierra como un punto en el espacio a la cual recordaréis con mucho amor, ¿sí? Aquellos que ya están en el más allá, pues también están pendientes, pero los ven como algo que ya pasó. No estéis tristes, porque día llegará en que os alejaréis de este valle de lágrimas en el que tanto habéis sufrido, y al que mañana amaréis, reconociendo que en él adquiriste la luz que anhelaba vuestro espíritu. ¿Sí? Aquí adquirimos las experiencias, esa evolución que necesitamos. Por eso a veces pues sufrimos, hay veces nos reímos, hay veces estamos contentos y hay veces tenemos problemas y preocupaciones. Así es esta vida. Por ahora debe bastaros recordar que en el segundo tiempo os dije que en la casa del Padre hay muchas moradas, y que ahora rectifico aquellas palabras. Y os digo que no sois los únicos habitantes en el universo, ni vuestro planeta es el único habitado. ¿Sí? Ahí está la respuesta para muchos que quieren saber si hay otros mundos, si hay otros seres humanos, pero nos dice que quiere que cuando lleguemos llevemos lo bueno, ¿sí? Que dejemos aquí toda contaminación que tenemos, todo lo negativo, todo lo que nos hizo sufrir, todos aquellos problemas, para no contaminar a otros mundos. Si nos llevamos todo lo malo, imagínense qué vamos a hacer allá. Entonces nos dice que Él quiere la unión, pero cuando todo sea mejor en este plano tierra. Pues eso es lo que hemos traído para ustedes, mis hermanos, y traemos también un audio, como siempre, con las bellas enseñanzas, estas mismas enseñanzas del libro de la vida verdadera, que el hermano Daniel grabó para ustedes con la palabra de nuestro divino Dios y de nuestra Madre Santísima, que, les vuelvo a repetir, nos ama inmensamente. Vamos a pedirle a Fernando, que está en cabina, si nos hace el favor de poner ese audio. Sí, Fernando, por favor. Os he dicho que esta tierra no es vuestra verdadera patria, porque en verdad hubo un tiempo en que tuvisteis por morada la gloria y estabais con el Padre Celestial. Cuando no habíais descendido aún a este planeta, estabais en la mansión espiritual en donde todo es luz y verdad. Pero esta impresión no la grabasteis en vuestro espíritu, y por eso la memoria os traiciona y no recordáis nada de aquella vida, de vuestra estancia en lo que llamáis cielo, que no es igual a lo que vosotros imagináis a través de vuestros sentidos en este mundo que llamáis tierra. Antes de vuestra creación estabais en mí. Después, como criatura espiritual, en el lugar en donde todo vibra en una perfecta armonía, en donde se encuentra la esencia de la vida y la fuente de la verdadera luz, que es de la que vengo a alimentaros. Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. ¿Y quién de vosotros puede medir
o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar a la tierra? El dolor no fue creado por el Padre. En los tiempos de que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que lamentar. Sentíais la gloria en vosotros mismos, porque en vuestra vida perfecta erais el símbolo de esa existencia. Pero cuando dejasteis aquella morada, di al Espíritu una vestidura y fuisteis descendiendo más y más. Después, poco a poco, vuestro espíritu fue evolucionando hasta llegar al plano donde ahora os encontráis, donde brilla la luz del Padre. El hombre, como criatura de Dios, es hermano de todas las criaturas, de este y de los demás mundos, porque cada forma es un pensamiento del Padre en manifestación distinta. ¿Y vosotros qué sois en medio de la creación? Sois también criaturas que cumplen una misión, pero que a más de pertenecer a la naturaleza material, estáis dotados de espíritu, el cual posee la conciencia, la inteligencia, la revelación, la voluntad, la libertad, la razón y los sentimientos. Por ese motivo sois entre todas las criaturas de este planeta seres superiores que tenéis todo a vuestro alcance como instrumentos, como siervos, como sustento, recreo y elemento para vuestro progreso espiritual y humano. Si vuestro espíritu en su evolución os hace superiores, pensad que vuestro culto también tiene que ser superior, y ese culto que es el del espíritu, yo os lo he venido a revelar en todos los tiempos. El espíritu es una chispa brotada del espíritu divino y puesta a prueba a través de diferentes materias. Por esa evolución que ya habéis alcanzado, es posible que en este tiempo mi mensaje espiritual llegue directamente hasta él y sea comprendido. Si el hombre careciese de espíritu y fuese un ser absolutamente material, su misión y su destino terminarían con su último aliento de vida. Pero en él existe algo que es imperecedero, por lo que luchará, velará y elevará su mirada a lo eterno. Es a vuestro espíritu a quien vengo a darle vida eterna, porque ha brotado de mí. A él vengo a prepararle para que me obedezca y sepa comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. Tenéis que comprender que vosotros, dotados de espíritu, significáis en la creación la obra más amada del Padre, porque en vosotros depositó esencia, atributos e inmortalidad. Mirad, todas las galas de este mundo están destinadas a desaparecer, para que a su tiempo vengan otras. Mas vuestro espíritu seguirá viviendo eternamente y contemplará al Padre en todo su esplendor, al Padre de cuyo seno brotó. Todo lo creado tiene que volver al lugar de donde provino. Los hombres en su ciencia, en sus doctrinas y de acuerdo con su propia voluntad, han preparado muchos caminos para conducir a su espíritu hacia mí. Mas yo os digo, yo he permitido todo esto a la humanidad para que después de haberme buscado en su materialismo, se detenga a meditar en lo espiritual, porque se han olvidado que llevan un espíritu que es parte de mi espíritu. Cuando el hombre haya descendido al fondo del abismo y cansado de luchar y sufrir ya no tenga fuerzas ni para salvarse a sí mismo, verá maravillado cómo surge del fondo de su misma flaqueza, de su desesperación y desengaño, una fuerza desconocida que es la que emana del espíritu, el cual al darse cuenta de que ha llegado la hora de su liberación, batiendo las alas se levantará de los escombros de un mundo de vanidades. Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de la divinidad. Por eso los espíritus son obra perfecta del Creador. En cada espíritu existe el germen divino, puesto que de mí ha brotado. Y así como vuestros hijos heredan los rasgos o el carácter de sus padres, también los espíritus revelarán al fin lo que de su Padre Celestial han heredado, el amor. En el hombre está el espíritu es luz de la divinidad. Por eso es que en vuestro espíritu estoy en cada uno de vosotros. Sabed que en todo hombre he creado un lugar destinado a mí, pero lo habéis invadido, llenándolo de impurezas, de imperfecciones y de profanaciones. Esa es la verdad.
El hombre ha profanado en sí mismo lo más sagrado que le concedí, su espíritu. Todo espíritu tiene una gran deuda con su Padre. Mi amor por vosotros y mi justicia os han ofrecido en la tierra esta nueva oportunidad de justificaros delante de mí, de restituir espiritualmente y de purificaros para que podáis pasar a la siguiente morada. Es vuestro espíritu al que vengo a buscar, porque es parte del mío y a mí tiene que tornar. Mas para rescatarlo tuve que descender hasta él. Hoy será vuestro espíritu el que tendrá que elevarse por la virtud hasta llegar a mi seno. En verdad os digo que desde los primeros días de la humanidad, el hombre tuvo la intuición de llevar en sí un ser espiritual. Un ser que, si bien era invisible, se manifestaba en las distintas obras de su vida. Vuestro Señor os ha revelado de tiempo en tiempo la existencia del espíritu, su esencia y su arcano, porque aún llevándolo en vosotros, es tan denso el velo que envuelve vuestra materialidad, que no podéis llegar a contemplar lo que es más noble y puro en vuestro ser. Muchas son las heredades que el hombre se ha atrevido a negar. Sin embargo, la creencia de la existencia de su espíritu no ha sido de las que se haya combatido más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender que negar a su espíritu sería tanto como negarse a sí mismo. El amor y la verdad corresponden al espíritu. De él es la sabiduría, porque fue creado para amar y conocer a su Padre. Humanidad. Si solo fuese el instinto el que guiase todos los actos de vuestra vida, no tendría vuestro Padre que haberos revelado su ley, ni hubiese tenido que venir como Redentor a salvaros. Pero no dependéis de vuestro instinto. Fuerzas superiores gobiernan vuestros actos, y esas fuerzas están en el espíritu. Quiero que en vuestro espíritu siempre haya luz, inspiración y amor. Que la mente y el corazón sean el espejo del espíritu y que en él se reflejen sus virtudes, se traduzcan en ideas brillantes y en nobles pensamientos. Entonces llegaréis a daros cuenta de cuán perfecta es la armonía que existe entre el espíritu y el cuerpo, entre lo espiritual y lo humano, entre las leyes y deberes del espíritu y las leyes y deberes del mundo. Al final podréis comprender que toda la vida, con sus pruebas y lecciones, tiene una sola meta: el perfeccionamiento del espíritu, por medio del cual alcanzará a conocer el reposo y la dicha verdadera en el reino del Señor. El espíritu tiene sentidos superiores por medio de los cuales podéis sentir, ver y comprender lo espiritual. Es precisamente a través de esa sensibilidad como quiero que percibáis mi presencia. El espíritu goza del don de libre albedrío, por medio del cual debe hacer méritos para salvarse. ¿Quién guía, orienta o aconseja al espíritu durante su libre trayecto para distinguir lo lícito de lo ilícito y por lo tanto para no perderse? La conciencia. El hombre es un reflejo del Creador, una imagen de Dios. Necesariamente los hijos tendrán que semejarse al Padre del cual brotaron. Esa semejanza está en el espíritu por estar dotado de los atributos de Dios y tener además vida eterna. La materia, o sea, el cuerpo humano, es tan solo una fugaz vestidura del espíritu. Como estaba dispuesto que muchas criaturas espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar mundos materiales, todo fue previamente preparado a fin de que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Toda la vida y todo lo creado están relacionados con el espíritu, porque él posee vida eterna. No os limitéis. Amadme y amaos, ya que poseéis esa chispa del ser que no tiene límites para amar, que es Dios mismo. El espíritu originalmente es puro, y si se ha contaminado de impurezas en el mundo, antes tendrá que purificarse hasta alcanzar el triunfo en esta causa a él encomendada. Aún sois espíritus sin luz, mas haré que de vosotros salgan destellos en forma de inspiraciones, de ideas elevadas, de sentimientos nobles y buenas obras. Sois como Lázaro en el sepulcro, muertos a la vida espiritual, pero ante mi voz os levantaréis para seguirme y dar testimonio de mi verdad. Ese principio de vida que hay en vosotros, esa luz,
procede de mi espíritu divino y la posee todo hombre sin comprender lo que vale. Por eso ha despreciado ese tesoro y habiendo sido dotado de grandes atributos para ser inmortal, se despoja de ellos, se sacrifica voluntariamente y pierde su fuerza. Yo dejo que sienta y conozca las consecuencias de su error, para que después, con su esfuerzo y experiencia, recobre su dignidad y busque el cumplimiento y los goces del espíritu, dejando para siempre los goces perecederos. Cuando el hombre sepa que él es más esencia que materia, ofrecerá a su Señor las flores de la parte eterna de su ser, su espíritu, humanidad. Solo a la materia le corresponde desintegrarse después de que haya cumplido su misión cerca del espíritu, al que le sirve de instrumento o envoltura. Pero el espíritu que estuvo en aquel ser, la luz de su inteligencia, la razón, la voluntad, los sentimientos, todo eso no muere jamás. No puede morir, porque forma parte del espíritu inmortal que animó la vida de aquel ser en la tierra. Estoy hablando a vuestro espíritu, a ese átomo que nació del mío y que por haber brotado de mí me pertenece. Así como os dije en aquel tiempo, mi reino no es de este mundo, a vosotros os digo, vuestro reino tampoco está en la tierra. Está más allá de todo lo que muere, de todo lo que cambia y más allá de vuestra mente. El espíritu que llega a comprender el camino que tiene que seguir, no podrá apartarse ya de él. Podrá abandonar este mundo y penetrar en otros, pero sin desviarse jamás del sendero que le marca la conciencia. El espíritu no preparado encuentra peligros lo mismo en este mundo que en otro cualquiera. Carecerá de conocimientos que son luz. No podrá ascender y entonces su turbación hará sentir en los mismos hombres su influencia insana, al contrario de aquellos que lograron escalar las alturas de lo espiritual y que por su misma elevación se convierten en los maestros del espacio y hacen sentir su saludable influencia en sus hermanos. ¿Quién ignora que el hombre es hijo de Dios? ¿Quién no sabe que en sí lleva un espíritu? Entonces, ¿por qué no pensar que entre el Padre y sus hijos debe haber algunas formas para comunicarse entre ambos? Si yo soy inteligencia, os busco por medio de vuestro entendimiento. Si soy espíritu, os busco a través de vuestro espíritu. Mas, ¿cómo van a comprender y a aceptar esta verdad los que niegan mi comunicación si nunca han querido mirarme y conocerme como espíritu? Esa chispa de luz que existe en todo humano es el lazo que une al hombre con lo espiritual y lo pone en contacto con el más allá y con su Padre. La vida debe manifestarse antes en el espíritu que en la materia. ¿Cuántos son los que han habitado este mundo y cuán pocos los que han dejado manifestar la gracia que existe en cada ser, en esa chispa divina que el Creador depositó en el hombre? El espíritu es semejante a mi arcano. ¿Cuánto encierra él? A cada paso y a cada instante tiene algo que revelaros. Manifestaciones a veces tan profundas que llegan a ser incomprensibles a vosotros. Si observáis, comprenderéis que todo está relacionado con la vida eterna, aquella que os espera y a la que os acercáis cada día o instante que pasa. Yo, el Maestro, vengo a estremeceros con los recuerdos de vuestro pasado espiritual que vuestro corazón no conoce, porque pertenecen al espíritu, cuando éste vivía en su verdadera existencia, cuando era otra vuestra morada y no habitabais aún este cuerpo que ahora tenéis, que es crisol, yunque y lección para el espíritu. Os traigo recuerdos de la vida espiritual, oculta tras el velo de vuestra materialidad, para deciros que esa vida os espera nuevamente, para que vengáis a gozarla en plenitud después de vuestro peregrinaje, de vuestra experiencia y de vuestra evolución. Cuando estéis de retorno en la morada infinita y sintáis el gozo de habitarla, no os cansaréis de bendecir este mundo de lágrimas, a donde venisteis a aprender y a apreciar la felicidad y la luz. Nadie se conoce aún. Si no conocéis todavía vuestro cuerpo, ¿cómo creéis conocer vuestro espíritu? Pero llegaréis a lograrlo a medida que vayáis practicando mis divinas enseñanzas. No solo sois mentes que hoy piensan y mañana no.
No sois solo carnes que hoy palpitan y pronto dejan de existir. Para mí, ante todo, sois espíritus eternos, hijos de Dios, y por eso os trazo el camino que en verdad os corresponde. En vos tenéis un reflejo de lo divino. Me lleváis en verdad. La inteligencia, la voluntad, las potencias, sentidos y virtudes que poseéis hablan de la esencia superior a la que pertenecéis y son un testimonio viviente del Padre de quien brotasteis. A veces la imagen que de mí lleváis en vuestro ser, la llegáis a manchar y a profanar con la desobediencia y el pecado. Entonces no os asemejáis a mí, porque no basta tener un cuerpo humano y un espíritu para ser imagen del Creador. La verdadera semejanza conmigo está en vuestra luz y en vuestro amor para todos vuestros semejantes. Elevad vuestro espíritu y traspasad los umbrales de lo material para que os comuniquéis con mi espíritu. Sabed que los que se aman pueden comunicarse a través de las mayores distancias. Yo os amo y vosotros también me amáis. Para el espíritu no existen barreras. En vuestra senda tendréis muchas ocasiones de probarlo. Estáis aprendiendo a amarme y hay instantes que tenéis destellos de haber alcanzado el amor verdadero, el cual dejo que ilumine vuestro corazón para que os dé aliento en vuestra jornada. ¿Por qué queréis sujetar el espíritu a la tierra, privándole de los deleites espirituales? No olvidéis que él pertenece a otro mundo. Dejad que vuestro espíritu penetre en mi santuario para que, saturándose allí de luz, sea después el guía de vuestros pasos, el maestro y el juez interior. Desde ahora, en que aún estáis encarnados, quiero que conozcáis las facultades del espíritu para que sepáis amarme, que vuestro culto sea digno de mí, así me sentiréis dentro y fuera de vosotros. ¿Quién reveló al hombre los misterios de la carne? La carne misma. ¿Quién le reveló los misterios de la ciencia? La mente. Mas os digo que la existencia de Dios solo se la puede revelar el Espíritu. Analizad cuanto yo os muestre. Mirad cómo los hombres de ciencia, escudriñando el cuerpo humano, se han maravillado de su perfección. Y si ese cuerpo, que es un ser pasajero en esta vida, encierra tan prodigiosa perfección, ¿imagináis la grandeza del espíritu cuya naturaleza es inmortal? Asombraos ahora de la inmensidad del mar, de las dimensiones de vuestro planeta, pero tened en cuenta que vosotros sois más que todas esas maravillas, porque poseéis un espíritu que puede transportarse en un instante más allá de esos límites, y que cuando se encuentre purificado y habite en el reino del Padre, le serán mostrados todos los mundos. Mi paz sea con vosotros. Bien, mis hermanos, en este audio nos explica muy claramente, ¿verdad?, que somos ante todo espíritus. Nos dice que en un tiempo ya estuvimos en Él, fíjense, y luego nuestro espíritu estuvo en el cielo, en su reino. Ahí sentíamos la gloria que Él tiene, pero nos dio una envoltura y fuimos descendiendo a este plano tierra o a otros planos. Si nuestro espíritu en nuestra evolución nos hace superiores, también nuestro culto deberá ser superior, ¿sí? Debemos hacer un culto a Dios de espíritu a espíritu, de comunicarnos con amor hacia Él, con respeto. Esa meditación, esa elevación que debemos hacer es lo más importante, porque es el instante en que nuestro espíritu puede gozar, disfrutar de la comunicación con su Padre. Así también nos dice que a nuestro espíritu, al que le vino a dar vida eterna a Él, porque ha venido a explicarnos que no solo somos materia, sino que somos sobre todo espíritus. Dice que somos la obra más amada porque de Él brotamos, ¿sí? Él nos creó a su imagen y semejanza en espíritu, nos lo vuelve a explicar, que somos obra perfecta del Creador. Y al final de este audio nos dice cómo nuestro cuerpo
es una maravilla. Los doctores, los científicos se admiran de la perfección de cada una de nuestras partes materiales, ¿verdad? Y realmente si analizamos eso, vemos que sí somos una obra perfecta de Dios, que hemos profanado nuestro espíritu, ¿verdad? Porque lo hemos hecho a la materia y no la materia se ha adaptado al espíritu. Entonces tenemos nosotros que adaptarnos a esos cambios, a esa situación que debe ser ya mejor, ¿sí? Así nos dice que el ser espiritual tiene que regenerarse por sí mismo. No esperemos que alguien nos venga a regenerar, sino nosotros mismos. Gracias. Aquí tenemos también ya al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido al programa, ¿sí? Muchas gracias, América, con el gusto de saludar en este día a todos los hermanos. Sí, y el gracias. tema que escogiste ahora es un tema hermosísimo, la Así es. creación. Y hay varios textos, el tema es muy abundante y nos habla con mucho amor de cómo fue la creación. Nos dice Dios: vengo a hablar al hombre cuyo ser brotó de la fuente creadora de Dios, el que por haber recibido el soplo divino en su espíritu, está en aptitud de comprender a su Padre y tener comunicación espiritual con él. Yo soy vuestro Padre, y en mi espíritu surgió la idea de haceros nacer a la vida, y esta inspiración se hizo obra. En mi espíritu estuvo la voluntad de formaros, y el hombre fue hecho. Quise que tuviese semejanza conmigo, como corresponde entre un padre y sus hijos, y os di espíritu, y por eso espíritu, seréis entre todas las criaturas los más próximos a mí. Al espíritu le he confiado una misión en el mundo material, para que en él encontrase un campo externo para su evolución, un mundo de lecciones y de pruebas pequeñas y grandes, que fueran escala, crisol y valle de expiación. Al espíritu le fue conferido el cuerpo humano, para que en él encontrase el medio más eficaz y perfecto de desarrollarse. Sí, así Nos es. dice: para que el adelanto y la evolución del espíritu alcanzara a tener méritos ante Dios y ante sí mismo, le fue concedido el libre albedrío, o sea, la libre voluntad para elegir el camino del bien o del mal, ascendiendo o descendiendo por sí mismo. El Padre, previsor y misericordioso, velando por el triunfo y la salvación del espíritu, encendió en él una luz que a lo largo del sendero fuese un faro que lo guiase en las tinieblas, un juez interior en cada una de las obras realizadas, un consejero que indujese al hombre siempre al bien, librándolos de caer en errores. Esa luz que a través del espíritu llega hasta la parte material del hombre es la conciencia. Ahí tenéis las tres partes de que está formado el hombre, o sea, sus tres naturalezas, la divina, la espiritual y la material, en una unión perfecta para que el espíritu triunfe sobre las pruebas, sobre las pasiones y las tempestades del mundo y pueda llegar a poseer el reino espiritual. Nos habla mucho posteriormente de cómo, qué es la materia, la carne, nuestra vestidura, de la importancia del espíritu, que por ser chispa divina de él, pero va a evolucionar y que es eterno, y de la parte que siempre nos acompaña desde que fuimos creados, ¿no? La conciencia. Así es. Sí. Ahora nos habla y nos explica lo que está en el Génesis, pero con un grande amor. Y nos dice: de mí han brotado las tres naturalezas, la divina, la espiritual y la material. Si la naturaleza material nació de mí, también puedo materializar mi voz y mi palabra para hacerme comprensible al hombre. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espiritual criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos y los convirtió en seres humanos para que tuvieran en su ser las tres naturalezas,
Pero antes, el Padre le preparó su morada, la tierra con sus extrañas de roca y fuego, el aire, el agua, los metales, los gases y la luz. Y todo ello fue como un reino fuerte e inconmovible para servir de cimiento a la mansión del hombre, reino mineral. Hizo el Creador engalanar esa morada y para ello hizo brotar de la tierra las plantas, los árboles, sus flores y sus frutos, para que el hombre encontrase en ellos sustento, sombra, deleite, inspiración, bálsamo y alegría. Fue como un nuevo reino, el vegetal. No debía encontrarse solo el hombre, y el Padre le dio por amigos y siervos a los seres inferiores, las bestias, las aves y los peces, todos los seres que habitan las entrañas de la tierra y la superficie, los que cruzan los vientos y los que habitan las aguas, para que el Hijo encontrara en ellos sustento en unos, amistad en otros y ayuda en otros más. Y cuando esa familia se encontró creada en tal forma, fue un nuevo reino en la tierra, el reino animal. Los tres reinos formaron con su armonía un solo mundo, y cuando todo era como una gran fiesta en que la vida, la luz y la gracia animaba el Señor, envió al hombre, al ser que se asemeja a su Creador y en el cual se refleja la divinidad, en el que puso Dios una chispa de su espíritu. Esos tres reinos que forman vuestro mundo fueron hechos en 7 etapas que algunos hombres han llamado días. Fue el Padre forjando con paciencia perfecta todo lo necesario para el camino y la vida de sus hijos. Así crió en una etapa el sol y los astros, en otra la tierra con sus plantas y sus mares, en otra los animales y finalmente al hombre. Todo quedó preparado, ordenado y previsto para que el hombre no encontrara imperfección alguna, sino que viera a cada paso maravillas y perfecciones y encontrara por doquier el amor de su Padre y su presencia en todo lo creado. Y cuando todo estuvo dispuesto, dijo al hombre: he ahí vuestra morada, he ahí vuestro reino pasajero, cruzad los caminos, bebed de las fuentes, probad y saboread los frutos, conocedlo todo, levantaos como Señor de la tierra, es vuestro reino. Y el hombre, cuando abrió sus ojos a la luz y a la vida, sintió gozo al ser acariciado por los rayos del astro rey. Se deleitó en la frescura de las aguas y en el sabor de los frutos que a sus labios se ofrecían. Mas, ¿sabéis? Que el hombre, por razón de su libre albedrío, tuvo flaquezas desde su origen, por los cuales conoció el dolor, el trabajo, la lucha, las tinieblas, las caídas. Todo estaba previsto y dispuesto para que el espíritu encontrase el camino de su evolución. Entonces el Padre le reveló su ley por medio de la conciencia para que conociese el camino de la luz y la armonía con la divinidad y con la naturaleza. En el principio de los tiempos, el Señor dejó que la humanidad se multiplicara y poblara la tierra, y manifestó su existencia, su presencia y su justicia, hablando a los hombres por medio de los elementos. Pero no solo la voz de los elementos os habló de mí, también envié al mundo hombres que aconsejasen la virtud y mantuviesen dispuestos al espíritu de la humanidad, enseñándoles la existencia de un ser divino a quien debían de servir y adorar. Ese fue el primer tiempo, o el primer reino espiritual. El segundo tiempo, o segundo reino, lo fundó el Padre al encarnar en Jesús y habitar entre los hombres. Y el tercer tiempo, con el que se cierra esta obra de perfección espiritual, lo inicia con su advenimiento como Espíritu Santo en este tiempo que viene a ser el tercer reino. En el primero se manifestó el Espíritu Divino como justicia, en el segundo fue el amor, y para culminar esta obra en el tercer tiempo vino a manifestarse como luz de sabiduría. Y aquí 3 reinos que forman uno solo. Sí, Nos habla de que estamos viviendo en la 6ª etapa, ¿no?
ya hablamos de los 7 sellos. Y sobre la creación nos dice: antes de que surgierais a la vida, yo ya existía, y en mi espíritu estaba latente el vuestro, mas no quise que heredaseis mi reino sin haber hecho méritos. No quise que proyeceseis la existencia sin saber quién os había creado, ni quién que os marchaseis sin rumbo, sin destino y sin ideal. Por eso os di la conciencia, para que os sirviese de guía. Os concedí el libre albedrío para que vuestras obras tuvieran verdadero valor ante mí. Os di espíritu para que él anhelara siempre elevarse a lo luminoso y a lo puro. Así es, hermano. Realmente ahí nos dio ese espíritu. Dice que cuando el hombre comprenda que somos más espíritu que materia, le dará valor al espíritu que él creó y que nos dio la oportunidad de venir a cumplir una misión. Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha terminado. Gracias, hermano Ángel, gracias por todos los que nos están escuchando, y les volvemos a repetir, por favor, compartan. Nos da mucho gusto saber que muchas personas comparten el de Guadalajara con 75 personas más, el hermano de Guatemala, el hermano de Tepoztlán, el hermano Librado, a 45 personas, y eso nos ha llenado de entusiasmo para seguir transmitiendo. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga y que Dios esté siempre con ustedes en su camino. Gracias, hermanos, por escucharnos. Nos vemos los próximos miércoles a las 11 de la mañana. Un feliz día. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.